Shalom, sí, sonido. Bueno, había dejado una presentación por aquí de PowerPoint hecha que se me olvidó postear dentro de esta introducción de Judá y la Yahad, o lo que eran los movimientos judíos del primer siglo versus la Yahad, o lo que entre comillas se entiende hoy, o mal se entiende como los esenios de Qumran, que pues evidentemente no tienen, los esenios no eran los conramitas, por decirlo así, que obviamente venimos a conocerlos hoy, la Yahad. La Yahad, gracias a Juan Manuel de Castro Estrejón, el académico que hace en su libro Los extravíos de la fe. Em, entonces hablamos y tuvimos bastante interpretación acerca de cómo es que este movimiento judío que se había extraviado de la Torá, de la esperanza celestial, del Mesías que venía de lo alto, em, compaginaba mucho con ese pensamiento de la Yahad, perdón, que no compaginaba con el pensamiento de la Yahad. Todos tenían un pensamiento escatológico en el cual esperaban en el Mesías, pero que de una manera u otra, pues que no era lo que eh, la fe en el Mesías como tal debía de ser. Todos, sino por decir todos los movimientos hoy de raíces hebreas como con ramólogos, que se ha vuelto una secta académica para poder interpretar estos textos, acuñan que muchos de los movimientos cristiano-paulinos, o así los determinan como el cristianismo paulino que se estableció con Constantino y los pensamientos filosóficos del primero y segundo siglo, pues fueran los primeros movimientos cristianos. Pero pues evidentemente no tiene nada que ver con el verdadero mesianismo o los israelitas que creyeron en Yeshua y cómo no se entienden bajo esta observancia de los rollos del Mar Muerto. Evidentemente lo que van a hacer siempre es apelación a los dogmas que más les interpreten a favor del judaísmo, especialmente sionista, que es muy parecido a ese fariseísmo del primer siglo, nacionalista, político, no es ajeno a lo que realmente vivimos hoy en día. Y por eso, pues, también las interpretaciones de sus nombres y bastantes cosas, ¿no? Em, Todo lo que está dentro del archivo del Qumran, de pronto les pego después en el pie de información las páginas para que ustedes tengan también la disponibilidad de poder ir a verlas y las puedan analizar bajo sus propias interpretaciones, pues, para que cada uno tenga la libertad de hacerlo y que no diga: "No, es que no se metan a hacerlo". Al contrario, si tienen la fe, si tienen la disposición de hacerlo, vayan, búsquenlo. No se limiten a no leer estos textos que porque le dijeron que eran apócrifos. Créanme que los discípulos del primer siglo, inclusive antes de, eran textos que ellos leían, así como el día de hoy de pronto hay otras cosas que nosotros leemos. Esos eran los textos que ellos interpretaban porque a causa de ese silencio, pues era una manera como ellos iban a buscar muchas veces em, la búsqueda de lo que interpretaban en esas escrituras. Evidentemente, lo que yo les he dicho es que la interpretación de lo que estaba en la Yahad, pues era meramente religioso. Todo esa sublevación apóstata que salió desde que volvieron de Babilonia, como está bien reflejado en el profeta Malaquías y especialmente, por ejemplo, esto que está en el profeta Malaquías, que ellos eran simplemente señuelo, que ellos eran figura del verdadero, como para que y ellos se quisieran creer, mantener siempre el estatus tanto del sacerdocio como del reinado, porque también estaba Yeshua de los levitas y Zorobabel de del linaje del reinado, ¿no? La sombra del rey y la sombra, el Ben David y el Ben Yosef, para que entiendan. Entonces, todo lo que está expuesto, pues obviamente siempre va a ser en esto. Dentro de eh, estos son esquelas que había hecho yo la traducción de una presentación que había hecho en el antiguo campamento. Las traje de vuelta porque hay algunas cosas que pues obviamente se interpretaron mal, que yo sí las dije, pero pues bueno, si no les, no siempre tenemos que ser
pepita de oro para todo el mundo. Cada uno aprende y hay cosas que nos sirven como hay cosas que no. Evidentemente, aquí lo que estamos buscando es esa interpretación que tenían ellos, la interpolación que hacen de las escrituras, lo que sacan hoy día de hoy para beneficio eh, de algunos grupos que pues fuera de predicar Torah o sostener o afirmar la Torah, confirmamos la Torah, como lo dice Pablo, y una de las evidencias en este mismo autor de los extravíos de la fe es que pone él al cristianismo paulino como naciente de Qumran, pero es que en Qumran no había ese pensamiento celestial, era meramente terrenal. Ya lo vimos en alguna imagen que aquí vamos a volver a ver. Entonces, y eso está muy bien datado por el orden que ellos hacían, por ejemplo, en el rollo de la comunidad o las órdenes que tenían como comunidad y algunas de ellas decían como el Mesías venía a estar dentro de ellos, aún dentro de sus, ahí está la página de deadseascrolls.org en Israel. Y pues bueno, vamos a leer por aquí un poquitico. Déjenme que no se vaya a escuchar muy bajita mi voz. La regla de la comunidad o Serech Hayahad en el 1QS anteriormente llamada en el manual de disciplina y era en algunos videos del Estado de Israel muestran cómo ellos se comportaban como una especie de secta ascética porque venía de los esenios bajo los comentarios de Flavio Josefo, pero evidentemente no tienen nada que ver con la Yahad, donde habían comunidades de familias, organizaciones, reglas de orden familiar, Taharat Hamishpahat, que se basaban en la Torah. Eh, eh, ya saben, reglas de disciplina, de salud, de bienestar, de amor al prójimo, respeto entre familia, etcétera. Eh, y pues esos estaban dentro del manual de la disciplina de la comunidad y eran donde había muchas familias y vivían pues ahí cerca del Mar Muerto. Muy diferente a los esenios que nombra Flavio Josefo, el historiador. Este, este rollo de la comunidad es la sección principal de uno de los primeros 7 rollos descubiertos en las cuevas del Qumran en el 1947, escrito en hebreo, una escritura cuadrada, ashmonea, o sea, el moderno que se caracterizó, fue copiado entre el 100 y el 75 antes del Mesías, ¿no? Además, este manuscrito, dentro de la mayoría, se escribieron entre esta fecha, el 150 y el 75 antes del Mesías. Evidentemente, cuando ya la dinastía herodiana empieza a tomar más poder, por decirlo así, y la Hashmonea, la saducea, empieza a ser relegada, ¿no? Em, y bueno, pues se encontraron fragmentos de al menos 10 copias adicionales de la obra en la cueva 4, dos pequeños fragmentos de otra copia salieron a la luz en la cueva. Están los números de los textos para que ustedes los puedan buscar en Qumran, los pueden traducir y pueden hacer sus propias tareas e investigaciones. La copia de la cueva 1 es mejor conservada y contiene la versión más larga del texto que conocemos. Sin embargo, sobre la base de comparación, los fragmentos de la cueva 4, los estudiosos han concluido que el manuscrito de la cueva 1 representa la etapa tardía de la evolución de la composición. Entonces, el gobierno de la comunidad es una comunidad sectaria, según ellos, según el pensamiento actual. Y recuerden que pensar en el primer siglo como una comunidad sectaria no es precisamente pensar como lo pensamos hoy en día, donde es un grupo religioso cerrado, cuadriculado, donde hace acepción de personas, donde solamente se entiende la instrucción o las instrucciones de interpretación religiosa que tienen para ellos mismos y para nadie más, que si quieres tú acercarte a ellos, pues es que es de acuerdo a ellos y nada más. No, en el primer siglo, movimiento sectario era un movimiento como casi político, como que ellos se mueven de esa manera. Ténganlo ejemplo, como ejemplo cuando estaban en el colegio, ya sean grupos de cultura, de música, de teatro, de literatura, de ajedrez, de deportes, y entre todos y tú podías rotar de acuerdo a lo que tú te sintieras más cómodo. Obviamente tenían sus distinciones, pero no eran herméticos, por decirlo así, como hoy se vive dentro de algunos movimientos religiosos,
grupos de raíces hebreas, casas de estudio, etcétera. Por eso la libertad y lo que vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, la confirmación del pacto, eh, que cuando Pablo llegaba a las sinagogas, a estas casas de estudio, y había que se creían como a veces que no. La obligación de en donde fuera no tenía que ser una casa de estudio, pues era la casa de fulanito, la casa de sutanito, podía ser la sinagoga, podía ser un parque, porque la presencia del Padre ya no estaba eh, direccionada por cuatro ángulos, díganse una pantalla, díganse una pared, etcétera, ¿no? Bueno, entonces es una obra sectaria, según el pensamiento actual, crucial para comprender el modo de la vida de la comunidad. Trata de temas como la admisión de nuevos miembros, la conducta de comidas comunitarias e incluso doctrinas teológicas como la creencia del dualismo cósmico y la predestinación. Ojo con eso, porque ellos creían muy bien que el Mesías era alguien totalmente subordinado, no solamente al Creador, sino a los sacerdotes del templo también. Quedaba y organizaba, que tenía un poder así casi casi como celestial, como una especie de avatar, un Cristo cósmico, una especie de Ciro el Grande más deísta, o sea, toda esa asimilación religiosa, mire que se canalizó al fin y al cabo en toda la interpretación apocalíptica de los textos de Qumran. Y claro, entonces los fariseos dijeron, no, esta gente se tostó, así tampoco es. Y ellos también tomaron su propia interpretación basada en lo que los sabios habían aprendido, de lo que habían vivido o dejado de vivir una vez que pasaron por Babilonia, ¿no? Y entonces tiene todo lo que es la Mishnah después del siglo II, recopilación de todo lo que han vivido y que sacó pues Yohanan Ben Zakkai. La imagen que emerge del rollo es de una vida comunitaria ascética, regida de reglas rigurosas que transformaba a los miembros de la comunidad en sacerdotes en espíritu, ¿no? Que vivían vidas sagradas en un templo espiritual. Esto lo estoy retomando para que lo reanalicemos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, como les digo, ellos dicen que, la mayoría de veces dicen que el Qumran entendían la fe de lo que está escrito en el Brit Hadashah. Y yo no lo interpreto así. Para mí, en lo poco que he podido leer y interpretar de lo que es el libro de Enoch, los jubileos, Tobit, el libro de la guerra, el libro de tantos libros que tienen en Qumran, la verdad es que no concuerdan muchas cosas de la interpretación de ese supuesto templo físico en el cual nosotros somos realmente, pero que en la interpretación del Mesías pues no tiene el valor físico apuntando hacia Jerusalén como lo es, como siempre lo ha tenido el fariseísmo. Para un ejemplo, les voy a dar un botón y les voy a poner un botón del calendario porque vamos a empezar a hacer una especie de análisis sobre el calendario, que es lo que más ellos aludían y hacían. Y es que em, ellos decían que para poder establecer el año nuevo tenían que tener dos testigos y que los dos testigos tienen que ser vistos en Jerusalén, que los dos testigos tienen que ver en Jerusalén y que si no es en Jerusalén no se puede terminar el nuevo año bíblico. Entonces ese templo físico aún se espera y si no se espera aún se tiene como una especie de centro geomagnético, intelectual, idealista de lo que es el centro del universo, cuando el centro del universo siempre es la autoridad del Padre en nuestras vidas para que las obras del Padre se pongan por obra. Y así el Todopoderoso manifiesta su esencia, su naturaleza en todas las esquinas de la tierra, lo que se le reveló a Pedro. Y así nosotros como gentiles venimos a ser parte de ese olivo natural, ese Israel, gracias a la obra del aliento santo. No es un templo, es su esencia que está en todas partes. Poco a poco se va creciendo, ¿no? Pero pues obviamente nomás el tener la interpretación es que, sí, es que Jerusalén. Si Jerusalén no la ha visto, entonces no hay año nuevo. Eso es una interpretación totalmente farisaica. Porque entonces, ¿de qué manera nosotros vimos la letra si no tiene una interpretación espiritual que realmente nos beneficia a nosotros para crecer espiritualmente?
Sí, podemos crecer literalmente, podemos leernos los libros de la Biblia al derecho y al revés por más de 10, 15, 20 años, yo qué sé. Pero si nosotros empezamos a ser los mismos fariseos o los mismos levitas en vez de ser esos samaritanos, pues no estamos poniendo la instrucción por obra, ¿no? Se queda en letra, un servicio en letra. Estoy un poquito ahogado. Y pues bueno, entonces tomaron toda la interpretación de las obras que hacían en el templo y lo hacían en su vida diaria, ¿no? Poco a poco vieron a través de los profetas que lo que hacían era esa interpretación lo que el Padre realmente quería, porque los sacerdotes pues estaban profanando toda la obra, pero aún así anhelaban volver al templo a hacer estos mandamientos de sangre, etcétera, ¿no? En esta época la literatura de reglas era un nuevo género que más tarde se convertiría en parte de la tradición monástica cristiana, según esta gente, y es para que se den cuenta que no lo digo yo. Por ejemplo, la regla de San Benito en el siglo VI, el descubrimiento del gobierno de la comunidad en Qumran, es la evidencia más temprana de la existencia del género de civilización occidental. La importancia de este trabajo radica en el hecho de que proporciona una oportunidad única para aprender sobre las vidas de los sectarios que suponemos que son los esenios. Qué mal suponen porque no son los esenios. Los esenios fueron un grupo aparte, sí, muy cerca de Judá, pero no eran la Yahad muy claros, ellos se identificaron muy claramente entre los textos del Qumran que eran una comunidad israelita, por decirla judía, y que tenían una orden tanto para las familias como sacerdotal, pero que eran totalmente adversos a lo que pasaba en el templo, ¿no? Entonces, y deslindarlos totalmente lo que pasó con todo el asceticismo que se desarrolló dentro del catolicismo, que eso es meramente gnóstico, aprendido de las religiones eh, tanto mazdeístas como todo el misticismo griego que trajo Roma, pues de todo lado, ¿no? Y pues bueno, no vamos a leer más esto, yo creo que es claro. Pero es retomado para que miren, interpreten y vean. Y siempre la comparación es, claro, entonces el asceticismo, las purificaciones, las asignaciones de disciplina, todo eso contemplaba como la manera de poder iniciarse. Estoy leyéndolo aquí unas láminas en inglés para que algunos hermanos también lo puedan tener en inglés si quieren. Entonces, todas estas prácticas de estas comunidades dicen ellos que los esenios, pero no hay prueba de eso. No existe no existe tal prueba de que los esenios hayan sido los cumramitas, lo repito, y eso ha sido una mentira que le han metido a la gente con un cucharón de sopa. Pero bueno, ahí cada quien sabrá cómo se interpreta esa clase de, no sé, de interpretaciones que pues son muy académicas y como les digo, son rollos de la academia que uno realmente no concuerda con lo que es la fe. Para un ejemplo, entonces aquí les pongo esto que es en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 20 al 23. Y si mueren en el Mesías, ahí está en inglés, si mueren en el Mesías a los principios básicos del mundo, porque como si vivieran en el mundo se someten a esas reglas, a manipular, a probar, a tocar. Todos esos factores conducen a la decadencia del uso, basados como en mandamientos y enseñanzas hechos por el hombre. No tienen nada que concordar con la Torá. Y lo que practicaban en Qumran eran basados en lo que ellos entendían de la Torá. No eran inventadas. Tampoco eran inventadas. Aquí Pablo lo que está haciendo claramente es una alusión al gnosticismo ascético religioso. Alguno de esos se practicaba dentro de las comunidades judías porque decían que la comida que ellos tenían que comer pues era hecha por gentiles y que entonces ya tenía demonios adentro. Todo ese pensamiento mazdeísta involucrado, más digo mazdeísta porque jura Mazda y el zoroastrismo es lo que impregnó generalmente el pensamiento después de Babilonia.
Esa era la religión más importante porque era la religión sobre el imperio, sobre los satrapías, y eran los que comandaban las regiones dentro de todo el imperio medo-persa que después dejó Alejandro bajo en Egipto, pues con los Ptolomeos y en el norte, con el reino del norte con nosotros. Perdón si no me acuerdo de eso. Entonces, aquí en ese texto, Pablo dice, claro, de hecho, estos son asuntos que tienen una apariencia de sabiduría. Ojo, tienen una apariencia de sabiduría. Y hemos estado hablando acerca de todos estos pensamientos de nueva era, precisamente por este sentido, porque vienen a involucrarse, especialmente en el cristianismo, y yo que lo hago con unos hermanos cristianos, en una iglesia donde colaboro y aprendo con ellos y ellos aprendemos juntos todos, pues alertarnos de que esto está tan adentro y no solamente son las prácticas de yoga, ni de meditación, ni de alimentación, sino también todas estas cosas de música, colores, maneras como se ponen las escenas teatrales que traen dentro de la iglesia que pues puede convertirse en un show si realmente no trae una enseñanza que nos diga a nosotros cuál es el fundamento en la escritura. Deja de ser un culto racional y empieza a ser algo meramente muy, muy subjetivo. Y qué pena, pero es que la fe tiene que ser un culto racional. ¿Qué quiere decir un culto racional? Tiene que ser con sentido, con, con una dirección, enfocada en un punto. Sabes de dónde vienes, sabes en dónde estás, sabes para dónde vas, pero no algo que queda así volando en el aire, donde no tiene ningún sentido lógico, y no tenemos que ser Einsteins para entender que sí es y que no es, ¿no? Entonces, dice apariencia, sabiduría, la religión hecha por uno mismo, la humildad, la abnegación del cuerpo, pero ninguno tiene valor para detener la indulgencia de la carne. Y bueno, eso es generalmente lo que se ve muchas veces, ¿no? Déjeme ver por acá, ¿estamos grabando bien? Sí. Entonces el asceticismo describe una vida caracterizada por la abstinencia de los placeres mundanos, ¿no? Que lo que dicen es que la carne, es que el cuerpo, no quiero estar gordo, a veces es por apariencia física, a veces porque quieren tener un crecimiento espiritual, entonces controlan así la nefesh o esta carne, los instintos carnales, y al tomar el dominio un poco más sobre los instintos carnales, ellos creen que están creciendo sobre la Neshama, que es la alma elevada, la razón que controla la carne, ¿no? Pero pues evidentemente Pablo nos dice esto es solo apariencia. ¿Por qué? Porque no nos está edificando a nosotros a crecer realmente a la estatura del varón perfecto, que es el Mesías, que es amor por los demás antes que amor propio. Esto de por sí atribuye más a un egocentrismo, un egolatrismo, ¿no? Aquellos que practican estilos de vida ascéticos a menudo perciben sus prácticas como virtuosas y las persiguen para lograr una mayor espiritualidad. Y esto era lo que prácticamente había pasado en Qumran, solamente que habían deslindado la Torá para sus propias interpretaciones y beneficios terrenales de un sacerdocio, entre comillas, espiritual, a su propio emprendimiento. Por eso lo pongo acá y por eso lo reflexionamos a nuestro tiempo también. Muchos ascetas creen que la acción de purificar el cuerpo ayuda a purificar el alma y así obtener una mayor conexión con lo divino o encontrar la paz interior. Esto se ve muchísimo dentro de la Kabbalah, ¿verdad? Bueno, un segundito. Esto puede tomar la forma de rituales em, que renunciará al placer o la automortificación inclusive. Sin embargo, los ascetas sostienen que las restricciones autoimpuestas les brindan una mayor libertad en varias áreas de sus vidas, ¿no? Como tareas de dejar de comer o estar haciendo un gimnasio literal, un movimiento para meditación, salgo 5 minutos a respirar y encontrarme con mi zen de la naturaleza, etcétera. Hay una cantidad de cosas, escucho música con ondas vibracionales de no sé cuántas frecuencias, es lo mismo, ¿no? Em, entonces, como una mayor claridad de pensamiento y de capacidad de resistir tentaciones potencialmente destructivas. El término asceta deriva de la antigua palabra griega askesis o práctica, entrenamiento o ejercicio, que se refiere al régimen que muchos guerreros atletas griegos seguían para alcanzar una aptitud corporal óptima y la gracia. La gracia pues era una diosa griega, pero pues muchas veces se escribe y se describe como alcanzar
ese esplendor, esa magnitud, ese nivel deseado para poder ser uno maduro. Bíblicamente se entiende es cuando la semilla está madura, puede dar fruto. Aquí lo ponemos como en la gracia, como que cuando empiezas a crecer de esplendor en esplendor. Pablo dice de gracia en gracia, y evidentemente es para poder uno mantener el camino de la fe y ver que estamos creciendo, que realmente estamos madurando y no quedándonos en un pensamiento realmente pues fariseo, si es necesario verlo o entenderlo de esa manera, pero pues verán. Evidentemente cuando traduje esto pues entendía y miraba estas cosas. Este es un estudio que ha tenido atrasado. eh, Había hecho simplemente la traducción de esa presentación, pero ahora estoy haciendo la investigación. Estoy haciendo la revisión y obviamente la interpretación de la fe en el Mesías observando la Torá. Ustedes saben, yo soy un discípulo del Mesías. Nos esforzamos en tratar de obedecer. Obviamente, en este mundo hecho de carne van a haber pruebas y es donde están los desafíos de uno poner el deseo de querer alcanzar poco a poco esa perfección, esa madurez, esa, esa, esa buena altura a la cual hemos sido llamados, a santidad hemos sido llamados. Entonces están los fariseos que dieron el rabinismo, por supuesto, siglos después, está la Mishnah, la Gemara, la Tosefta, etcétera. Y pues esto al día de hoy se interpreta con el neortodoxo, el rabinismo, el sionismo, el masortí, la Kabbalah, etcétera. Uno de pronto que no podría incluirse dentro de eso son los caraítas, porque los caraítas, aprovechar por acá rapidito, de pronto me extiendo un poquito hoy, pero creo que vale la pena para poder terminar esto acerca de Qumran y las creencias judías del primer siglo. Dice, los caraítas remontan su ascendencia al periodo del Segundo Templo, es decir, la época anterior al año 70, aunque algunos autores creen que su origen debe situarse en el siglo séptimo, octavo, perdón. Y no son de origen de fariseo, evidentemente. Uno puede entender y verlos que lo que creen no son fariseos, pues rechazan la ley oral rabínica, la Mishnah y el Talmud, y tampoco son saduceos, a punto que enfatizan su diferencia con esta corriente. Se consideran, en cambio, herederos de la corriente que hemos denominado sadoquita, que hacen, sin embargo, derivar a Sedek, rectitud, el nombre de Caraíta, significa hijos o discípulos de las escrituras, ¿no? Y ahí está Nehemías B. Gordon, que sabe supuestamente interpretar textos, pero cuando tú lo ves al lado de otro que está pidiendo plata, pues, bueno, son para su propio beneficio, no se diferencian absolutamente nada. Según las tradiciones, el caraísmo se organiza formalmente en Babilonia como resultado de un éxodo que se propone después de la guerra contra Roma en los 60 y 670. Sus creencias coinciden con las de los autores de los rollos, aspectos claves que los diferencian de los fariseos y saduceos de su época. Muy importante pensarlo, ¿no? Especialmente la provisión de los matrimonios entre tíos y sobrinas, la celebración de la fiesta de las semanas en Shavuot, siempre en domingo. Termina el conteo al contar las 7 semanas desde el día siguiente al primer sábado de la Pascua o Pesaj. Las reglas de pureza son también muy similares a las contenidas en los rollos, al igual que los autores de los rollos no celebran la fiesta de Hanukkah o la dedicación al templo por los macabeos en el año menos 165 o 165 antes del Mesías. Entonces el tema de Hanukkah no es algo de la fe, es algo tradicional, impuesto por hombres, ¿no? Eso es muy claro, pero bueno. Am, Al recuperarlo de la profanación del Antíoco Epífanes, lo cual debe asegurarse de ello, coincide con la pérdida del poder por parte del clero sadoquita, es lo que estábamos pensando, hemos leyendo bastante sobre esto. No hay que olvidar, por lo demás, que el documento de Damasco, que es uno de los documentos más importantes encontrados dentro del rollo Qumran, que habla mucho acerca de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, em, o toda esa interpretación del Qumran, eh, por decirlo así, espiritual, de entre los demonios contra los ángeles. Y entonces es el rey de justicia, Melquisedec, versus el rey de la oscuridad, o Melquiresh. Eso es muy claro. Para el que sabe leer los textos y ve, y uno dice, bueno, ¿y esto quién lo sacó? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué está escrito de esta manera? Y lo curioso de ver de esos textos, bueno, es que
tú estás viendo que lo ponen como al mismo nivel. Ahí no es el creador del universo que tiene autoridad sobre todas las cosas, sino que como que se pone a la misma par. Pues no tiene sentido, ¿eh? Bueno, entonces cierra, según el Centro de Estudios Caraítas Al-Kirkinashi, en el año 2003 se contaban entre 30 y 40 mil caraítas en Israel, las 400 familias del Estados Unidos, unos caraítas en Turquía y muy pequeñas comunidades en los países, manteniendo todos ellos vivas las creencias de una corriente del judaísmo que la mayoritaria en Israel, hasta que su posición en la opresión imperial romana acaba con muchos de los seguidores y forzados al exilio. Bueno, voy a cerrar por acá. Vamos a seguir en nosotros. Entonces, esos para los caraítas. Más abajo, pues están los esenios, que lo que les digo, bueno, vamos a ver de una vez también los esenios. Creo que también tengo algo en por acá que lo busqué. Quiero cerrar con esto, créanme, quiero cerrar con esto con ganas porque pues, es bueno estudiarlo, es bueno verlo, es bueno analizarlo, pero no es para que nos quedemos aquí todo, porque obviamente la instrucción nos está llamando. Estos son desvíos de la fe, como lo dice en su propio libro, los extravíos de la fe. No es la fe, es un extravío, es un camino extra, son caminos que no son en el Mesías, pero que hay que saberlos identificarlos porque a veces quieren vincular la fe en el Mesías con lo que fueron los esenios, como lo dice Reutemann, o que lo dicen muchos otros diciendo que sí, efectivamente lo que interpretaban ellos escatológicamente, pues era lo que porque esperaban en el Mesías, pero ellos esperaban y eran un reino físico. Nunca fue un reino celestial, como muchos los que sí esperaron y sí entendieron era el Mesías, ¿no? O es el Mesías, perdón. Entonces abajo ven los esenios, un hombre de palo con una pregunta porque simplemente sigue lo que la demás dice, lo que diga la veje lo que pa' donde va la gente va Vicente, y creen a ojos ciegos todo lo que Reutemann y compañía dicen, o muchos de los demás dicen, siendo que los esenios en sí no lo son. Según Plinio el Viejo, y esto está en Historia Natural 5:15. Decía, hacia el oeste del Mar Muerto, los esenios han formado suficiente distancia entre ellos y la orilla inazule. Déjeme tomar un poco de agua. Volvemos. Volvemos, sí. Sonido. Bueno, los esenios han tomado fuerte distancia entre ellos y la orilla Isalumbre. Son un pueblo único en su género y admirable sobre el resto del mundo. Sus mujeres y habiendo renunciado al amor enteramente sin dinero y con solo las palmeras por compañía. Gracias al reclutamiento de nuevos miembros, este pueblo renace diariamente con el mismo número, verdaderamente aquellos que por sus fluctuaciones de la fortuna, la vida les impulsa a adaptar sus costumbres. Llegan en gran número. De esta forma, por increíble que parezca, durante miles de años el pueblo ha existido, el cual puede considerarse eterno, pese a que nadie ha nacido en él, tan fructífero es para ellos el arrepentimiento que otros sienten por sus vidas pasadas. Debajo de los esenios se encontraba la ciudad de Engedi, que solo era inferior a Jerusalén en fertilidad y bosques de palmeras, pero que hoy se ha convertido en un montón de cenizas. Como les digo, esto está en Plinio, Historia Natural 5:15. Entonces, en este pasaje, Plinio, en su Historia Natural, está basado en un autor de estos de homólogos que identifican que era un lugar habitado por los esenios, y que los expertos objetaron en que la identificación no tenía sustento alguno por las siguientes razones. Identifican dentro de los rollos de la comunidad y decían, los esenios vivían sin mujeres, los autores de Qumran se casaron al cumplir los 20 años y muchos de sus textos seguían vivos, textos, según vivos, establecen reglas para la vida familiar.
Y eso está muy claro dentro de los rollos del Qumran. Y la participación de mujeres en la comunidad. Los defensores del consejo han encontrado un rollo en el que se mencionan a las mujeres ni la vida familiar, en el cual, perdón, los defensores del consenso, que sí son una secta ascética, han dicho que no se encontraron pues los rollos en el que no se mencionan las mujeres ni la vida familiar, como tampoco se menciona, por ejemplo, el Shabbat, y nadie se le ocurrió afirmar por ello a los autores. Pues a nadie se le ocurriría afirmar por eso que sus autores pues ni eran judíos ni cumplidores de la ley. Así que el texto es la regla de la comunidad, el uno QS, que en realidad sí menciona a las relaciones familiares en última parte, o la regla de la congregación, con el que empezamos, que originalmente hacía parte del mismo documento, pero que se había desprendido del mismo cuando se fue encontrado en la cueva uno. Hay más acerca de los esenios. Como les dije, voy a extenderme un poquitico para terminar esto. Eh, a ver, Qumran no era, Qumran no era en la época tan aislada que se desprende del relato de Plinio, más bien hacía parte del conjunto de aglomeraciones, producciones y comercializaciones del bálsamo, perfumes, betún, sal, dátiles y miel, y se ubicaba en una encrucijada de caminos que unían Jericó, Jerusalén y Engedi. La época en que describe Plinio la ciudad que visitó Palestina en el año 75, Engedi pues ya no existe, ha sido destruida por la guerra, y antes de la destrucción, según Plinio, había sido inferior la fertilidad de Jerusalén. Y bueno, em, eh, creo que hay otro en la página 745 de eh, análisis de Filón de Alejandría, de Every Good Man is Free, todo buen hombre es libre, o los trabajos de Filo de Alejandría en la página 689 de este libro, Every Good Man is Free. Se le hace una interpretación a los esenios de parte de Plinio. Dice, los esenios viven en muchas ciudades de Judea, en muchas aldeas, en grandes populosas comunidades. No hay niños entre los esenios, ni jóvenes, ni personas entrando a la edad adulta, pues las disposiciones de las personas son inestables y propensas al cambio, sino que son hombres plenamente desarrollados, incluso declinado hacia la vejez. Todos viven en el mismo lugar, algunos de ellos dedicados a la agricultura, siendo hábiles en la siembra y cultivo de las tierras, como otros son pastores o vaqueros y experimentados en el cuidado de todo tipo de animal. Algunos son expertos en apicultura, artesanos, bla, bla, bla. Repudian el matrimonio y practican la continencia en alto grado, pues ningún esenio se casa con una mujer, pues la mujer es una criatura egoísta y adicta a la envidia de forma inmoderada y terriblemente calculadora para agitar y cambiar las inclinaciones naturales del hombre y para extraviarlo con sus tretas. Este es un indeviable sistema de vida de los esenios, de forma que solo individuos comunes, sino también reyes poderosos, los admiran a ellos y su venerada secta, y aumentan su dignidad y majestad en todavía mayor grado a su aprobación y honores que le confieren. Entonces, si ustedes ven, hay una comparación y una diferencia muy grande entre lo que fueron los esenios y la comunidad del Yahad. No concuerdan entre sí en absoluto en lo que se interpretan tanto los documentos de Plinio el Viejo como eh, los documentos del Qumran. No, lo son. No son lo mismo. No son lo mismo. Según Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, capítulo 18, número 2, dice, los esenios, que son la tercera secta, según Flavio Josefo, atribuyen todas las cosas sin expresión a la providencia de Dios. Creen que las almas son inmortales. Creen que las almas son inmortales. Escriben que se debe trabajar con todas las fuerzas para establecer la justicia, y se contentan con enviar sus ofrendas al templo, sin ir a hacer sacrificios, por cuanto ellos lo hacen privadamente con ceremonias aún mayores. Sus costumbres son irreprochables y su única ocupación es la que es cultivar la tierra. Su virtud es tan admirable que
sobrepasa mucho la de los griegos en todas las demás naciones. Poseen todos sus bienes en común sin que los ricos tengan más parte que los pobres en su número y es más, una más de 4.000. No tienen ni mujeres ni servidores, pues están persuadidos que las mujeres no contribuyen en nada al reposo de la vida. Y esto está en Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos. Y entonces empezamos a concluir, si tuvieron alguna clase de congruencia con lo que pudo haber sido la fe alrededor del templo, bien hubieran sido fariseos, bien hubieran sido saduceos, esenios o la comunidad del Yahad, evidentemente tenían un pensamiento totalmente diferente. Y que las reglas ascéticas que tanto se le denuncian a la Yahad, confundida con los esenios, pues también los tenían los rabinos. Eso no era secreto de nadie. Eso no era secreto de nadie. Los rabinos también tenían esas congruencias. Entonces, todo ese misticismo, porque realmente eso es un misticismo que se aprendió de Babilonia, donde tenía que incorporar una serie de prácticas ascéticas, como las que vimos, y hay muchas de ellas. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca de las tablillas sumerias y cómo practicaban chamanismo con la incorporación de manipulación de alimentos, invocación de dioses, repetición de palabras y que es tan parecido a lo que vive el gnosticismo, la nueva era, y la práctica de estas religiones de estas prácticas religiosas tan antiguas, ¿no? Pero bueno, en eso se queda, en gnosticismo, en esoterismo, en una vana manera de un culto vano, porque pues realmente no estaba basado en la Torah como lo dice Pablo, ¿no? A ver, que no quiere pasar por acá. Entonces, referencias esenias sobre el Mesías esperado, que es lo que dicen. Mas, sin embargo, el documento de Damasco dice, al final de los días vendrá aquel que enseña la justicia o la rectitud, es decir, un maestro que enseña la justicia, el maestro de la justicia, o el Melech Tzadik, o eh, eh, Melquisedec, ¿no? Al final de los días, atacado por los imitadores de la justicia, imitadores de la justicia, esa justicia pariente que acabamos de ver. Por eso teníamos que pasar primero por el asceticismo, para poder interpretar qué es lo que decían ellos, qué es lo que vinieron a decir los judíos y cómo lo que hicieron después también los gnósticos con la religión apóstata del cristianismo del primer siglo, vinieron a hacer junto con el catolicismo, cosa que muchas de ellas se viven hasta el día de hoy. Hasta que el que enseña la justicia venga al final del día, y eso está en el documento de Damasco. Por eso lo importante es saber quiénes eran los caraítas, por eso lo importante es saber identificar quiénes eran los esenios y la comunidad del Yahad, antes o después de identificar qué fueron los fariseos o las comunidades de los judíos del primer siglo, que también es importante, pero dado a que ahorita la comunidad académica le hace mucho énfasis a todo lo que se aprendió ah, de acuerdo a la traducción de todos los textos del Qumran, pues no, que no, entonces no es ese no es el calendario lunar, o que no, que las velas de Hanukkah, y que no, que sí está bien orar de esta manera, etcétera, ¿no? O sea, los 2 poderes en el cielo. Hay una gran cantidad de pensamientos que desde ese tiempo vienen, hirviendo con una gran potencia, y entonces cuando se viene realmente a interpretar la Escritura, las mismas palabras del Mesías, bajo el sustento celestial, lo transpolan a una interpretación totalmente terrenal. Para un ejemplo, decir que el Mesías es monogenes, que viene de un gen. Como si en los reinos de los cielos existieran genes, ¿no? O sea, ¿cómo a quién se le cruzaría tal interpretación? Es que es unigénito. No dice unigénito, es único, porque él no viene de un gen, Señor. Y que en nuestra interpretación terrenal, a pesar de que nació de Miriam, María, de un gen, ese gen tampoco era de Miriam, porque la genealogía lo dice
hijo de, descendiente de Noah, hijo de David, descendiente de Abraham, descendiente, hasta que llega Adán y Adán le dice, descendiente de Dios, el mismo Elohim, Elohim ben Elohim, o hijo del Todopoderoso, el Ben Adam en figura de hombre. En fin, pero bueno, no estamos hablando de teología acá. Entonces esas referencias de la Yahad sobre el Mesías esperado, como si son, es el comentario del Génesis del 49 días, bendiciones patriarcales, y habíamos hablado a veces de cómo eh, Jacob le dice que el Dios de los padres, el Dios que me acompañó en mi peregrinar, el Malach, bendiga a estos dos, Efraín y Manashe. Pero bueno, ningún gobernante se apartará de la tribu de Judá o de la rama de Judá mientras Israel tenga dominio. No falta, y dice, mire, mientras Israel tenga dominio, no faltará quien se siente en el trono de David, porque la vara es la alianza de la realeza. Evidentemente estaban mirando a Aarón y el linaje sadoquita. Los miles de pies de Israel son hasta que el Mesías de la justicia, el retoño de David, entra, porque a David y a su descendencia se les ha dado el pacto de la realeza sobre su pueblo por todas las generaciones eternas, el cual ha guardado la ley con los hombres de la comunidad. Y otra vez el énfasis a los sacerdotes que imponían estudiar las instrucciones por, por, eh, por el orden sacerdotal, ¿no? Como es la asamblea de los hombres de la comunidad, ¿no? De la Yahat. Perdón. Obviamente, entonces, en Génesis 49:10 es interpretado como se puede entender claramente como el Mesías de la justicia, del linaje de David. En otros textos de Qumran, como un comentario a Isaías en un lenguaje escatológico, se enuncia sobre el retoño de David que brotará en los últimos días. Y eso está en el Pesher de Isaías. Ahí está el número, el 4Q161 o el 4Q Salmo, fragmento 8:10. Evidentemente, cuando se entiende que es eh, eh, mi hijo amado, pues todos empiezan a pensar de que sí, es el Ben David, pero el Ben David, más que querer entender que sea hijo de, es el deseado también, el, el amado, el en el que la plenitud de la presencia del Padre, que es amor, en él vive y no se baja solamente en una interpretación Dodi, que es el amado, como persona. Al fin y al cabo es para nosotros, nosotros amamos al Padre. El Mesías esperado, pues entonces es un apelativo para el Mesías, ¿no? Que se le da dentro del pueblo de Israel. Y obviamente, por ejemplo, aquí esto está en el Sadreddin 98b, volumen 2, página 667, el rabino eh, del Talmud de Babilonia, dice, el mundo fue creado solamente por causa de David, ¿no? Y mire cómo lo interpreta a veces Pablo, la cabeza por él, para él, y para él, por él, por medio de él y para él. Pero acá ellos dicen, el mundo fue creado solamente por causa de los amados. Samuel dijo por causa de Moshe, Rabí Yohaná dijo por causa del Mesías. ¿Cuál es el nombre del Mesías? La escuela del rabino Shahila dijo, su nombre es Shiloh, porque está escrito hasta que venga Shiloh. Entonces eso está interpretado que el nombre de él era ese, Shiloh. ¿Qué es Shiloh? Se pregunta uno. Pues bueno, vamos a ver qué sería Shiloh. Déjenme ver por acá. Sí, que está. Es el Isort. El Isort nos puede decir si es Shiloh. Y el Strong, no, sí que ese es el Strong en español, es este. Tranquilo, apodo del Mesías, epíteto del Mesías. Un apodo. ¿Por qué se le pondría un epíteto al Mesías bajo la bendición? Porque obviamente lo que está hablando Jacob es una bendición de hasta que venga Shiloh, hasta que venga esa figura de él, del tranquilo.
Entonces dice que la raíz de Shiloh es Shalá, que la raíz primaria es estar tranquilo, seguro o exitoso, hasta que venga la seguridad, hasta que venga el éxito, hasta que venga la prosperidad. Entonces Shiloh pudo haber sido David, Shiloh pudo haber sido Shalom, Shelomo, que no hubo otro reino más próspero que el de, el de Salomón. Y eso bajo la está escrito aquí en Job. Brown Diggers nos dice que es descanso, prosperidad, ser callado, estar quieto en su término cal. Espérate, lo vamos a bien mirar por este lado porque esto no a mí esto me marea un poquitico. Acá, Shelah, Shelah. Strong's H, 7951. Shalah, Shalah. Bueno, está Shelah. A mí me gusta mucho la Blue Letter Bible. Y pues bueno, aquí dicen en su escritura cal que es estar o tener tranquilidad, estar seguro o prosperar, ¿no? De una raíz primaria, estar tranquilo, es decir, exitoso. Más sin embargo, cuando vamos a este diccionario que a mí me encanta tanto, el hebreo caldeo, el Genesius, que obviamente todas las entradas del hebreo pues tenían su estructura similar a la fenicia o a la caldea. Perdón, dame un segundo. Ay, dice estar seguro, asegurar, be safe, estar a salvo, asegurar. Dice, especially used to of one of whose security enjoys prosperity. Prosperity. En alguno que seguramente disfruta la prosperidad. Evidentemente esto no pasó, sino hasta que vino el Mesías. ¿Y por qué hablamos sino hasta que venía el Mesías? Porque evidentemente, si ustedes van a, a Lucas capítulo 1, que ese es el 1, si ese no es el 1, eh, vamos a ver si lo encuentro por aquí rápido en el Strong, donde Zacarías dice, no, no es Zacarías. Déjeme leerlo por acá, Lucas, capítulo 1, capítulo 2. No, si es en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, donde se dice que estaba en el templo, y Sheba, Miriam, nacimiento de Johanán, profecía de Zacarías. Bueno, se me pierde, pero para servirle, y lo voy a parafrasear, para ver si lo encuentro por acá rapidito, para servirle en paz una vez que derrotó a sus enemigos. No, bueno, eh, sé que dice en paz. Bueno, se me queda colgado, pero evidentemente el Mesías viene a sujetar todas las entidades que traían, pues obviamente tanto la decadencia del cuerpo como el espíritu, porque obviamente una cosa está sujetada con la otra, y que pues el Mesías viene a derrotar todas estas cosas, la seguridad, la salud, Shiloh, y pues obviamente no hay nada más bonito que entenderlo que Shiloh. En Shiloh es el que cumple, que es el Mesías, que viene a sanarnos, que viene a quitarnos de la opresión y pues evidentemente el año favorable del Señor. Que si estas interpretaciones de los, entre comillas, esenios, son las interpretaciones de Daniel.
Y dicen que el ocultamiento de los esenios es lo que la interpretación escatológica de Daniel ellos la tenían. La interpretación escatológica de Daniel era saber que él venía de los cielos, más allá de que él iba a venir y revelarse en ese tiempo. O bueno, son juntas, pero va junto con pegado. Tú no puedes decir que es que él solamente se iba a manifestar y establecer un reino físico, sino que una piedra no cortada con mano de hombres que cayó y destruyó todos los reinos de la tierra. Es evidentemente que esa alusión poética, por decirlo así, o esa visión está hablando de un anagrama, por decirlo así, una alusión poética de algo que venía de lo sublime, pero no fue así. Y que venía así para mandar a salvar a Israel, que sí, que edificaría la casa del Todopoderoso, que yo sé para él un padre y él será para mi hijo, etcétera. Y en Sion y en los últimos días, hablando tanto de los que sirven como se iba a servir en el templo, realmente en unión, no porque fuera a ser un padre literal o un hijo literal, como si las cosas en los cielos se pudieran dividir de esas maneras, sabiendo que todas proceden de uno, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanzas son elementales para la escatología del primer siglo, es decir, para el fin de los tiempos de Israel, los esenios se han sido receptores de las interpretaciones de Daniel después del exilio. No, eso es falso. Estas interpretaciones fueron censuradas por los fariseos y saduceos que no se ajustaban a la política nacionalista de Jerusalén. Sobrevivieron con los caraítas, no fueron censuradas. Las dejaron en el olvido y obviamente después del asedio en el año 70, pues lo único que sobrevivieron fue los que más rapidito se pararon a lamerle las botas a Tito, que es lo que vamos a mirar un poquitico más adelante. Entonces no son interpretaciones de Daniel. Las interpretaciones del Qumran no son interpretaciones de Daniel, varían muchísimo. El maestro de la justicia dice, enseña la ley. ¿Qué ley iba a enseñar el maestro de la justicia? Miren ese texto. Después de la muerte de Matillahu, el maestro de justicia, y eso es Matatías, del año de los Macabeos, fue el legítimo y único maestro calificado y preparado para interpretar y enseñar la ley. Aquel que revela la enseñanza justa y aquel que enseña la ley a su consejo y a todos los que ofrecen ser agregados a los elegidos de Elohim, o sea, a la comunidad, ojo, a su séquito, ¿no? A su secta, por decirlo así, practicando la ley en el consejo de la comunidad. Los que se salvarán en el día del juicio, a quien Elohim ha manifestado todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas, y a quien Elohim escogió para que fuera delante de él. Obviamente, entonces ellos interpretan eso como si fueran ellos los sacerdotes delante del Mesías para poder ejercer el servicio, y a quien Elohim escogió para que fuera delante de él. Entonces, estableciendo para edificar para él la congregación de sus elegidos otra vez, y enderezó su camino en verdad. Entonces, cuando tú vas a Daniel y ves que es que a él le van a servir las naciones, y estos dicen, no, son los saduceos, los sacerdotes, la comunidad sadoquita, la Yahad, porque esos que están allá en el templo son los fariseos, esos son los de las tinieblas. Es la mera interpretación que ellos tomaron para poder ejercer contra ellos ese pensamiento que tenían. Esto lo vimos, y esto lo vimos muy claro en la teocracia sadoquita, la apocalíptica de la Yahad, ¿no? Y el mesianismo revolucionario, que eran los sicas, los, em, los sicas, sí, se me pasan ahorita, y el nacionalismo teocrático, que pues obviamente también salió de ahí, lastimosamente. A ver si me queda algo por acá, antes de empezar a leer algo por acá. Y pues voy a leer esto por acá, mientras ustedes pueden tener la imagen ahí. Espero no demorarme mucho. Con eso terminamos esto, pues bien. Entonces, ¿de qué manera vamos a interpretar la Yahad?
Aquí en la imagen, para que no se confundan, si ustedes ven aquí abajo en la Yahad, en el mouse, yo le puse 2 rayas porque evidentemente el cristianismo paulino, que es el católico, se diferencia del judeocristianismo, que fueron los realmente creyentes del primer siglo que se apartaron, que obviamente, pues, no eran solo el Ayahad. O sea, que pudiéramos dibujar algo, evidentemente podríamos decir que los fariseos subieron, de los hasídicos subieron, de los sadoquitas subieron, ¿no? Eh, ¿Tú qué sabes de los betosianos también? Para que veas los betosianos, que era una comunidad de sacerdotes que vinieron de Egipto, otros también una comunidad dentro del primer siglo, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Interpretar todo esto no es tarea fácil, pero tiene que ser un momento de interpretación. Entonces, la lectura de los rollos de Qumran deja la impresión de que estamos escuchando dos voces, articulados en torno a unos propósitos comunes, pero cuando escuchamos, pero provenientes de grupos diferentes. Por un lado, tenemos documentos en los que predominan intereses sacerdotales e institucionales, como el caso del rollo de Damasco, las reglas de la comunidad, de la congregación, el rollo del templo y el rollo de la guerra, entre otros. Los documentos tienen preocupaciones sacerdotales muy específicas, como el mantenimiento del estado de pureza de los miembros de la Yahad, los sacerdotes de Sadok, ¿no? Y el respeto a la jerarquía de los levitas, el predominio de los sacerdotes. La otra voz que escuchamos principalmente son los comentarios bíblicos, obviamente basados en Habacuc, en Isaías, en Nahum, Salmos, eh, y, eh, en Génesis, en lo que les he dicho yo de especialmente en Malaquías, que es una preocupación obsesiva con el tema de la opresión. Entonces tú ves la guerra de los hijos de la luz con la guerra de los hijos de las tinieblas. O lo que está en el libro de Enoch, todos estos que supuestamente se metieron con demonios y tuvieron pues todos estos espíritus demoníacos, los caídos con espíritus demoníacos y toda la intervención angelical que pasó en Génesis 6, después del diluvio y antes del diluvio, como también después de la confusión de lenguas en Babilonia, cosa que si el Padre permite vamos a ver en un futuro. Entonces, este yugo, pues obviamente se reflejaba pues en la expropiación de impuestos, em, el expolio de bienes del pueblo, a los pobres, las crueles matanzas de los romanos, el exterminio eh, de gente israelita, ¿no? Y de los opresores. Los autores de estos documentos escudriñan los textos de los profetas, de los salmos, con miras a encontrar en ellos explicaciones de la situación de la opresión imperial que experimentan las profecías o los vaticinios de la destrucción de los enemigos. Bueno, no sé ni en dónde terminé, estaba apagado, no me di cuenta. Entonces, voy a empezar. Tomamos los autores de estos documentos escudriñan los textos de los profetas, los salmos, ¿no? Explicaciones de la para buscar las explicaciones de las situaciones, de las profecías, de la destrucción de sus enemigos. Y entonces toman Daniel, toman todos los profetas, para pues ellos tener comprensión de cómo es que todos estos imperios van a llegar a un fin, para obviamente el beneficio de ellos. Y como les dije, si tú vas a Pedro, si tú vas a Apocalipsis, el propósito de las escrituras, inclusive en la misma boca del Mesías, es encontrar al Mesías, encontrar la vida eterna. Y de esa manera, pues es que empieza a tomar dominio el aliento de santidad sobre nosotros, sobre esta nefesh, y también sobre la nishama, sobre nuestros instintos, sobre nuestra razón, y así el aliento de santidad, que es la guía del Padre, poder llevar nuestra vida, pues, de acuerdo a sus ordenanzas, a su voluntad. No es algo subjetivo, que es que venimos a creer en Cristo y se acabó. Lastimosamente, dentro del cristianismo ha entrado ese pensamiento subjetivo, gnosticista,
mire, esotérico en el que eso es subjetivo, no tiene ninguna objetividad. Pásense por encima la carta de Santiago, que eso al fin y al cabo, ¿para qué? Si la leen, igual les sigue dando de cuentas porque vas a dar bendición, pero si no haces nada al cabo, pues entonces todo el mundo puede decir bendiciones. En fin. Entonces, tenemos por ejemplo el caso del Mesías político, un guerrero de la rama de David. En los documentos sacerdotales se le menciona como siempre se aclara por encima de él un sacerdote, un Mesías de Aarón, el jefe de la Yahad, y pues en los otros documentos se menciona también a los sacerdotes al lado del Mesías, al lado del Mesías de David, pero el trono es diferente, o sea, hay un séquito, hay una especie de orden para lo que se están como levitas en el templo y el Mesías es adyacente al servicio del templo, según los textos de Qumran. Vamos a ver, por ejemplo, documento eh, tomado del documento de una y otra corriente. En ambos documentos se trata de un Mesías esperado, que hará su aparición de los últimos días, como lo estábamos viendo. Y esto está en Isaías, la interpretación del comentario de Isaías, el 4Q161. eh, Dice el procedimiento para reunión de los hombres de renombre, ojo con ese título, cuando sean llamados al banquete, cuando el Mesías aparezca entre ellos. El sacerdote, en cuanto jefe de toda congregación, entrará primero, siguen los demás sacerdotes y luego el Mesías, dice la instrucción. Nadie extenderá su mano antes del sacerdote para tomar las primicias del pan y del vino. Se hará, se aclara que después lo hará el Mesías. Y eso está como una regla de la congregación. A ver si está ahí. 161. Bueno, no, eso es otra, es empieza, pero bueno, ahí más adelante creo que lo anoté. Si no está ahí, pues bueno, aquí se los estoy leyendo. Se hace después del Mesías. No es el Mesías que viene a ser el Ben Yosef, ese sacerdote, sino que es un sacerdote adyacente al Mesías que está ahí, pero como que les da poder, como que es él el que les da la autoridad. Por eso la comparación con Ciro, por eso la comparación con Alejandro Magno, por eso ellos tenían la interpretación de que es el rey sobre el rey y que el eterno, el Padre, el omnipotente, el majestuoso, el intocable, el invisible, el inmarcesible, el que no se entiende, el que no se puede ver, el que no se puede comprender, el que no se pudo tocar, pues es inmutable. Así como lo interpreta la Kabbalah, así como lo interpreta el mazdeísmo, el zoroastrismo. Así es un dualismo cósmico que se interpretó desde Platón y que después del neoplatonismo interpretado bajo la religión gnóstica empezó a dar fundamento a lo que son las interpretaciones de la Trinidad y el dualismo dentro del cristianismo arriano, dentro del judaísmo, que una vez intentó comprender por qué los dos poderes en el cielo se habían majestuado de esa manera, orquestado de esa manera, y vieron que ese cristianismo es así, y dijeron, pues no, los dos poderes en el cielo es una herejía. Y lo vienen a tomar ahorita en las raíces hebreas como es que si eso fuera la última revelación, sin saber de dónde ellos habían tomado esas ideas, porque evidentemente ellos no veían al rey como su único Dios y sacerdote y su salvador, sino que se veían a ellos sirviendo como reyes bajo a un Dios. O sea, ellos querían mantenerse como una élite, no al igual como nos ha hecho el Mesías, todos como hermanos, todos sirviéndonos y Él es el Mesías, Él es Elohim, Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él posee el esplendor, Él posee la gloria, Él posee la corona, Él posee todo desde un principio. Siempre lo ha mantenido y siempre lo mantendrá. Pero esta gente inepta en pensamiento, porque obviamente tiene un pensamiento retrógrado, muy físico, muy literal, muy terrenal. Al venir a ver los textos siempre quieren ponerle el antropomorfismo. Por mucho digan que no, el antropomorfismo lo tienen metido hasta en la sopa y no hay interpretación celestial de los textos. Por eso es que no se meten a hablar mucho de angiología. Por eso es que tampoco se ponen a hablar mucho acerca de la compasión con los demás. ¿Por qué? Porque si el aliento santo viviera ahí, interpretaría que lo que está viendo al otro lado de sus ojos es un ser semejante a sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? La imagen de Elohim, la imagen y semejanza de él los creó.
y yo cuido de la naturaleza, cuido de los animales, cuido de todo, de sus semejantes, etcétera. Otro texto está en el 1Q, no, primero, el primer texto era el 1QSA y el segundo que vamos a leer es el 4Q 161 de Isaías, perdón. La rama de David que hará su aparición durante los últimos días. Dios le dará un trono glorioso, una diadema sagrada. Mire, uno por encima dándole al otro. Eso no es de Daniel. Cuando Daniel dijo, el anciano de días y vendrá uno como hijo de hombre, manifestándose como hombre. Ojo, eso es algo muy esplendoroso de ver. Pero bueno, colocará el cetro en sus manos, será aconsejado por los sacerdotes hijos de Sadoc y reinará según sus instrucciones. Uno de estos grandes sacerdotes caminará siempre a su lado. Y eso está en el comentario de Isaías. La interpretación de Isaías bajo Qumran hace que los sacerdotes le den consejo al Mesías y que ellos estén prácticamente gobernando al lado del Mesías. De ahí que la interpretación que recibimos hoy en día bajo la Mishnah de lo que ellos vivían antes del primer siglo, como los Sukkot y los 120 del Sanedrín, ya tenía un fundamento escatológico, ya tenía una interpretación teológica que aunque lo tenían aquí en Qumran, los fariseos también lo estaban viviendo bajo la interpretación de los ancianos, porque era un pensamiento que se había desarrollado tanto en Babilonia bajo la interpretación religiosa, eh, em, ¿cómo se llama esto? Sincretista del mazdeísmo, desde el zoroastrismo, desde la religión griega, mitológica y también obviamente y evidentemente de toda la religión indí del valle hindú, que pues era muy, muy hermana con el mazdeísmo, ¿no? Los documentos que hemos dominado, bueno, estos dos documentos que vemos, lo que están aquí a mano derecha prácticamente en su imagen, em, parece aceptar la idea de que algún día llegaría el Mesías, pero lo mínimo que puede decirse es que ello no entusiasma a su autor y que desde luego se apresura a aclarar por mucho Mesías que sea, el sumo sacerdote sigue siendo quien manda. El segundo documento se toma las cosas de manera muy diferente. Expresa, sin duda, júbilo ante la llegada del Mesías, pero el autor es realista y reconoce que hay que seguir contando con los hijos de Sadoc. Por una cosa es alegrarse y otra es herir sensibilidades. Entonces, dicho, hecho, analizado, interpretado, visto, estudiado, lo hemos visto por ambos lados y yo creo que esto no tiene vuelta de hoja, ¿no? Los documentos que hemos denominado como sacerdotales reflejan sin duda una evidente preocupación por su superioridad de los sacerdotes de Sadoc. Siempre se mencionan a los otros grupos sacerdotales, los sacerdotes de Aarón y los auxiliares o levitas. Se enfatiza, sin embargo, una y otra vez que quienes mandan en la Yahad son los hijos de Sadoc, como el rollo 1Q SV lo expresa con claridad mencionada, dice palabras de bendición del instructor, la que esta parte aquí abajo, para bendecir a los hijos de Sadoc, los sacerdotes elegidos por Dios para custodiar su alianza. ¿Qué nos hizo a nosotros sacerdotes? Como para que ellos digan que es un linaje el que tiene que mantenerse. Y fíjese lo inherente que eso es en acepción de personas, lo herético que eso es ante la instrucción en el Mesías. Para proteger su alianza por siempre, que el Señor los bendiga desde su santa morada, que es colme de honor, desde su santa morada. Por allá ese no se ve, ese por allá no se ve, a saber quién es. Que lo colme de honor en medio de los santos, que le remueve la santa alianza del sacerdocio, que los renueve la santa alianza del sacerdocio, pues él los ha destinado al sacerdocio por un tiempo sin fin y por los siglos de los siglos. La carta de los hebreos yo creo que estuvo mucho más que clara para todo este séquito, ¿no? Clarísima, diría yo, clarísima.
Entonces, que podemos así, sin temor a no equivocarnos, denominar a la ideología que subyace en los rollos, em, hasta ahora sacerdotales, como teocrática, ¿no? Como que es teológica, pero que el Dios manda, mas sin embargo ellos siguen queriendo mantener su estadía. Em, las ideas del reino del Dios a través de la dinastía de Sadoc, ¿no? Son sometidos a través de los sacerdotes. Reglas de pureza extremadas, incluyendo la exclusión de matrimonios con los extranjeros, la participación de estos en el culto, y pues son las mismas reglas. En cuanto a la otra corriente, no solo podemos definirla como mesiánica por su júbilo en la llegada del Mesías, sino con mayor posición como mesiánica revolucionaria. Son los que están aquí, los saduceos colaboracionistas con los asmoneos, que eran parte de los hasidim, y inclusive la parte de los fariseos, que donde se les junta Judas de Gamala, que era parte de la Yahad también, y que esperaba por un Mesías, pero que tenía que ejercerse, obviamente, eh, el sacerdocio en el templo. Y por eso es que él se devuelve al templo una vez que pasa el asedio romano en el 70, y pues allá unos quedan en Roma, otros se van pues para Masada. Eso por ahí, eso por ahí, mis hermanos. Ya miramos los caraitas. Déjame revisar por aquí rapidito qué más encuentro. Bueno, más adelante vamos a hacer un análisis del sacerdote impío y el maestro de justicia, que es lo que hace alusión a Melquisedec versus Melquiresha. Pero bueno, eso yo creo que desde ya podemos empezar a mirar de qué clase de teocracia o teología mantenía ellos, pues si no es Esenios y la Yahad, ya esto lo vimos. Y nos quedaría eso por analizar prácticamente para dar unos textos de más y también soportes de pensamiento más deísta. Yo creo que la Fundación Juan March nos va a colaborar mucho en esto acá. Voy a subirlos para que ustedes vean quién era Zoroastro, quién era Darío, especialmente de pronto, y Ciro, cómo ellos interpretaron, cómo establecieron que creían sus religiones, la religión imperial con el arameo imperial que se vivió hasta el primer siglo, y pues todas esas interpretaciones son importantes que hay veces es que ver también. Entonces, la Yahad no existe como esenios, no son los esenios, son algo totalmente diferente. Crean en la Torá, no tenían leyes distintas, tenían la propia interpretación, no tenían su propia interpretación, no eran, perdón, por acá el micrófono se me movió. Entonces creían en la Torá, no tenían leyes distintas, tenían su propia interpretación, como estamos viendo, igual que los fariseos, igual que los saduceos, ¿no? Y la literatura, la que se llamó por los fariseos en nuestro contexto apocalíptica, ¿no? O los textos apócrifos en su contexto, apócrifos por los judíos, porque también hay apócrifos por los católicos, ¿no? Y pues en fin, ese es otro tema que ya si llegamos a ese contexto de tiempo, pues podríamos verlo, pero pues es muy parecido el pensamiento. Em, en su contexto, pues los libros olvidados o los textos dejados atrás. Y esto lo aprendimos con la profesora Raquel Elior. En ellos se mantuvo lo último que sobrevivió al deseo de los macabeos, en la rededicación del servicio bajo la opresión de Antíoco. Y por eso, pues su preocupación con los idumeos, quienes se proclamaron bajo la ayuda de Roma sacerdotes, con quienes se levantó el edificio de Herodes, un trabajo totalmente a favor de Roma o por el honor, la gloria de Roma, no del Eterno. Nunca Herodes hizo eso a favor de ni de los fariseos ni de los saduceos. Era una dinastía totalmente herodiana, totalmente romana, política, imperial, ¿me entienden? O sea, nunca fue bajo ni siquiera los fundamentos de los fariseos. Pero bueno, entonces, con el uso del impuesto del pueblo y para sus propias arcas. Obviamente, ellos toteados de la risa en sus hamacas y afuera al pueblo, pues con lepra, etcétera, etcétera. Todo lo que el Mesías vino a sanar, dar riqueza a los oprimidos y liberar de las angustias que obviamente la bestia había hecho
a través de los suyos. La cueva de los ladrones denunciada por Mashiach. Así entonces estaban, y estos son grupos generales, porque como acabamos de ver bajo el mapa, el pensamiento fue grande, es como por decir los movimientos políticos hoy en día, que si es de extrema derecha, que es centro, que es centro democrático, que es de izquierda, extrema izquierda, insurgente, es una cantidad de cosas que uno, ¿y para dónde va la gente? Cada uno apunta para su propio granero, todos apuntan para su propio silo. Así estaban, pues, uno los saduceos, los más importantes, después los fariseos con la élite político-religiosa, los celotas, que eran los extremistas de antipolítica en favor de la yihad y de los fariseos, como lo vimos, los ebionitas, partidistas con los fariseos, pero también sin interés político, sino religioso, y como vimos también algunos de los ebionitas, pues, hacían parte también de los fariseos en favor de, del gobierno. La Yahad, por supuesto, con fines religiosos, el pueblo abandonado israelita, donde se encuentran la mayoría de los que fueron llamados en su contexto por el Mesías. Y están después también los judíos helenos, los que se helenizaron, que no creían en nada, podríamos decirlo que eran los ateos del tiempo, ¿no? Que se denominaban israelitas, obviamente por raza, por cultura, por contexto, por sociabilidad, etcétera, antropológicamente hablando, pero ni religiosos ni políticos, sino asimilados a la cultura, pues, del momento, ¿no? Y, pues, ¿qué más podemos decir? Entonces, los peligros de la levadura de la soberbia, lo quise poner aquí, es de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño. ¿Qué es lo que vas a ver? Que independientemente del grupo que haya sido, ya para cerrar acá, eh, hubiese sido caraítas, hubiesen sido los que hubiesen sido de tantos, pues siempre lo que hacían era querer mantener un reino terrenal. Lo que se había dicho allá con Samuel, no te rechazaron a mí, a ti, sino que me rechazaron a mí para que no sea rey sobre ellos. Vino a pasar una vez más, una vez que él se manifestó, una vez que él se reveló. Lo rechazaron como rey, lo escupieron. No tenemos más rey que el César. Y por eso empezamos en la anterior con ese pensamiento sobre el rey, porque bíblicamente se entiende que el rey es uno y que aunque entre la interpretación escritural tengamos que ver y observar que todas las cosas que nosotros tenemos que interpretar bajo la escatología del tiempo del primer siglo y lo que los eh, profetas hayan podido escribir, siempre ellos escribieron bajo la interpretación de su contexto cultural y social. Si estaban en Babilonia, tenían que explicar bajo los contextos babilónicos para poder ellos manifestar una idea que venía de parte del aliento santo, el espíritu del Mesías, el espíritu de Dios, obviamente estaba con ellos y les manifestaba el Mesías, el Rey, pero no era necesariamente eh, pagano. Y un contexto, por ejemplo, el de Daniel, capítulo 7 donde dice, y beberán venir sobre las nubes del cielo, cuando le dice, ¿eres tú el Mesías? También qué es lo que le dice a Caifás, y que él se rasga sus vestiduras y dice, no, esto es una herejía. Él mismo se está declarando que es Elohim. Él mismo se está declarando como el anciano de días bajo la interpretación de Daniel. Entonces, sí tiene sentido que se rasgue las vestiduras porque le está diciendo algo que para ellos entendían muy claramente, que lastimosamente pues no se interpola o que no se entiende porque se interpola con los pensamientos herejes que pues siempre han estado a causa de, mire, de cuánta dispersión, de cuánto lobo que han andado ahí, que han dejado el callado porque les gusta más el separatismo, que les gusta más el hermetismo. Aquí se piensa como yo digo y se acabó, que la libertad del Mesías ya no existe, que la congregación ya no puede expresarse, porque entonces estos son más esenios que ni siquiera los esenios del primer siglo. Se sorprendería Plinio o el mismo Flavio Josefo en querer admirar congregaciones de esta que ni siquiera tienen una iglesia, que ni siquiera tienen un recinto y sí manipulan las personas en todo lo que ellos hacen, porque ni siquiera los dejan actuar con libertad de acuerdo a lo que la Torá deja hacer.
quieren enseñarlos a ellos a que sigan un mandamiento bajo la letra y no bajo el rúa. Su justicia está condimentada, está condicionada, perdón, sí, condimentada de puro chile, de puro pica pica, porque no alimenta a la gente, sino que es para que tengan el gusto para ellos mismos, ¿no? Y eso es muy evidente entre muchos, lo que hoy sí se llaman sectas. ¿Por qué? Porque solamente es el pensamiento de uno, nadie colabora y están dándole vueltas siempre al mismo pensamiento. No hay que, inclusive, basan que no, que es que miren que las iglesias, que el gnosticismo, pero es que si le viven dando la vuelta a la Torá año tras año y no profundizan, ¿qué van a aprender? Y que fuera año tras año, pero es que miren, van dándole la misma vuelta a la misma idea por más de 2300 años y no avanzan. ¿Cómo vamos a ver el Mesías realmente si no salimos de las ideas en las cuales estamos sujetos? Porque uno dice, no piquen aquí, no piquen allá. Si ustedes quieren leer el libro de Enoch, léanlo. Los apóstoles lo leyeron, los que pudieron leerlo. Los discípulos, gente del primer siglo lo hicieron, sin ningún temor alguno. Para eso está la Biblia ya muy centrada. Gracias al Padre ya está muy centrada y ustedes ya saben en dónde está el sustento real. Esto que estamos poniendo acá y el servicio de la familia Rocha Marroquín, junto con mi esposa y el esfuerzo que hace, pues es un servicio para que todos miremos y los dones que el Padre haya puesto, tanto en ustedes que comparten también, como como un sencillo colaborador, pues es para que interpretemos, analicemos. Si alguno tiene objeción, pues dígamela y con respeto podemos empezar a dialogar. Yo también tengo que extender a veces una disculpa porque pues de una manera u otra salí de este pensamiento tan fariseo, tan sadoquita, en el cual digo, pues es que hay que mirar la instrucción y hay cosas que no tienen cambio. Evidentemente hay cosas que no tienen cambio. Tú no vas a decir por ningún lado que ya no guarden mandamientos de la Torá. Cada uno es libre de guardar lo que bien quiera. Cada uno tiene que tener la libertad de saber cuándo sí y cuándo no se ponen en función los mandamientos, porque evidentemente vivimos en un contexto cultural en el cual nos va a amarrar a nosotros, quieran o no quieran. Y lo que realmente primordia siempre va a ser la vida, siempre va a ser la bendición, siempre va a ser la prosperidad. Que si Shiloh, ese Shiloh vive dentro de ustedes, es porque, mire, va a estar el resguardo, va a estar la protección, va a estar la seguridad, va a estar el Shalom que el Mesías nos ha dejado, que el Rey de Reyes nos ha dejado para que nosotros vivamos y así no dispersar, sino unificar. Unificamos en el nombre del Salvador. Y pues bueno, yo creo que en sí, en general, así ha sido por acá. Espero que estén bien en sus moradas y el Padre les siga bendiciendo. Shalom, shalom. Siendo primeramente santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen hermosa, por la presión de su alito somos vida gloriosa.